Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Políticas de Estado con Eduardo Sigal, con quien les habla. Y hoy tenemos un programa realmente fuerte. No le vamos a anticipar los invitados, pero usted va a ver que no es precisamente un programa para débiles. De todas maneras, esta semana pasaron muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todavía no lo saludé, pero le dejo que pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. En el plano internacional ganó Petro, Sí. cosa que yo creía que no iba a pasar, pero bueno, evidentemente alguna vez un tiro para el lado de la justicia. Y en el plano nacional se enrarece cada vez más, porque la compañera vicepresidenta fue muy dura con los movimientos sociales, con el presidente. No sé qué pensás. Bueno, por un lado, vamos por parte, como ya que el destripador. Sí. Sobre el tema Colombia, realmente era altamente difícil que gane Petro. Ganó la izquierda por Pero primera vez en la rarísimo, historia. ¿no? Sí, una izquierda que viene de 60 años de guerrilla, una izquierda confrontada con fuerte poder del liberalismo, de la derecha, con una derecha muy respaldada por Estados Unidos. No nos olvidemos que Colombia es un centro de atención por muchos motivos, y también por su importancia geoestratégica. Y el candidato del presidente, que no era precisamente Hernández, creo que era el que compitió con Petro, el candidato del presidente salió tercero, el candidato de Uribe. Para poner las barbas en remojo, como dirían los muchachos, hay una búsqueda de cambio. No digo que siempre sea por izquierda, ¿no? Sí. Hay una búsqueda de cambio, una cierta rebeldía contra lo establecido. Miren, yo escribí una nota hace 2 semanas con el tema de Colombia, donde decía, la posibilidad de que gane Petro es si entiende que va a gobernar un país con fuerte economía concentrada, con poderes del sistema financiero muy entrelazado con Estados Unidos y poderes paralelos. Y poderes paralelos existentes que no es fácil dimensionar en la Argentina, porque Colombia tiene fuerzas paramilitares y militares con autonomía. Y todo el tema del narco. Por supuesto. Y vos decís que no es para dimensionar en la Argentina. Yo sé que vos no sos futbolero, pero vos estate atento a lo que pasa con Rosario Central. Bueno, estaremos. Estate atento y escuchalo a Delfrade y escuchá a la gente. No, bueno, pero ese es el tema de Rosario, Santa Fe, y el peso que está teniendo el tema de la droga, del narcotráfico en la Argentina también, que no es para subestimarlo. Pero yo digo, mi sorpresa, eso es lo que te quería decir en cuanto a Petro, es que creo que es un dirigente que supo interpretar la realidad que tiene que transformar, porque la tiene que transformar. Claro. Si lo logra transformar o no, es otro tema. Es otro tema. Pero entendió la realidad, entendió la demanda, logró contactar con más del 50% de la población y ahora tiene un desafío enorme que cuando asuma, gobernar. Aparte, Colombia, lo dijiste antes, ¿no? Viene con toda una historia del Departamento de Estado sobre sus gobiernos muy fuerte. Claro. ¿Qué va a hacer este hombre y hasta dónde puede llegar? Son signos de interrogación, puntos suspensivos. Vamos al segundo tema. Ese es suyo solo, porque yo no opino de la señora. No, a mí me parece que realmente se está planteando un debate muy fuerte en una coalición heterogénea dentro del campo nacional, popular, de izquierda. Se está planteando un debate. Y un debate lógico después de que los sectores populares no están viendo claramente el cambio por el cual votaron en el 2019 en su máxima expresión. Uno puede decir herencia, está claro la pandemia, está claro que hay funcionarios que no funcionan, como dijo la vicepresidenta en su momento, pero también me parece que hay pequeñas señales muy interesantes. Ya lo hablamos en cuanto al discurso
del presidente en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas. En mi opinión, este debate que ahora instala la vicepresidenta sobre el tema de los movimientos sociales no puede ser un ejercicio solamente teórico, me parece que hay que interactuar. Una vez que uno crea un sistema que tiene 1.200.000 personas dependiendo de esos planes, no es que yo me levanto de la noche a la mañana y digo, sirve, no sirve, lo hago, lo pongo, lo saco, lo corro para acá, lo pongo para allá. Me parece que hay que empezar una transición para transformar esa dependencia del plan en capacitación, en trabajo genuino, y me parece que eso no se puede hacer de la noche a la mañana y no se puede hacer sin la participación de los directos interesados. Yo no creo en esto de los funcionarios que son capaces de resolver los problemas de la gente. Yo creo en los funcionarios que interactúan con el pueblo y sus organizaciones y van produciendo las transformaciones que consideran necesarias. No sé si le respondo. Tiempo al tiempo. Yo creo igual que la actitud de Pérsico y del Chino Navarro va a dar que hablar y va a ser complicado para manejar. Bueno, lo que pasa es que no nos olvidemos que el movimiento Evita y Somos Barrios de Pie son dos de las organizaciones sociales más importantes de la Argentina y en un vínculo muy fluido con el presidente Alberto Fernández. Entonces, es lógico que ese tipo de planteos que hizo Cristina hagan ruido. Pero yo, digamos, no quiero resignarme a que las cosas son y tienen que ser como están. Me parece que hay que confiar en la transformación y en la interacción. Por eso yo digo, yo no lo enfrentaría ni al movimiento Evita, ni a Libres, ni a Somos Barrio de Pie. Yo los sentaría en una mesa y diría, esto no funciona, esto hay que cambiarlo. Acá no se puede cobrar como hace el Partido Obrero una cuota al que cobra un salario que apenas le alcanza para pagar unos días de la comida. Eso es indigno, pero no se puede seguir viviendo así eternamente. Bien, vamos al primer invitado del programa, que como le dijimos al comienzo con Eduardo, va a ser cuanto menos polémico. Bueno, como anunciábamos al inicio del programa, tenemos una personalidad de la justicia, de la política, un hombre con opinión propia, digamos. Lo tenemos aquí a Raúl Zaffaroni. Buenas tardes, noches, como decimos nosotros en este programa. Raúl, un gusto y muchas gracias de estar con nosotros. No, al contrario, el gusto es mío, un gran gusto. Raúl, ¿cómo ves el tema de la Corte, de los miembros, de la suba y baja de miembros? ¿Sirve eso? ¿Qué es lo que conviene hacer? Vos fuiste integrante de la Corte. ¿Cómo ves todo este tema que genera, al menos en la política, tanta movilidad y tanto resquemor? Bueno, hay dos cuestiones. Si me ciño exclusivamente a la cuestión, digamos, funcional, a la cuestión técnica, no me meto en lo político, o por el momento no, el juicio que emito es nada más que el juicio técnico, ¿no? Nosotros tenemos una corte de 5 ministros, 4 y ahora, pero bueno, 5. Es decir, que 3 personas hacen mayoría. Nuestra corte se ocupa de hacer control de constitucionalidad, control de convencionalidad internacional, y tiene una cosa rara, una competencia que asumió la Corte pretorianamente a lo largo de 100 años, que se llama la arbitrariedad, ¿no? Conforme a la cual no es casación, ¿no? Casación es otra cosa, pero el volumen de trabajo que tiene esa competencia pretoriana, asumida pretorianamente por la Corte,
es similar al que tiene cualquier corte constitucional. Es decir, la Corte nuestra a lo largo de años fue diciendo, primero por excepción, y después ya no tan excepción, y ahora regla, una sentencia arbitraria yo puedo anularla. Y por ende, como nadie sabe muy bien cuándo una sentencia es arbitraria, bueno, todos quieren llegar a la Corte. La Corte cobra un arancel por eso, que lo subió ahora de 100.000 pesos a 300.000 pesos, y tiene unas 20.000 decisiones por año. Casi, Es decir, una cada media hora, sábado, domingo, sin dormir. Bueno, esa es la tarea que hace la Corte. Ahora bien, miremos un poco el derecho comparado, porque tampoco nosotros vamos a inventar el embudo, ni la pólvora. En el derecho comparado tenemos el modelo norteamericano, que no tiene casación porque no la necesitan, porque los códigos en Estados Unidos son provinciales, son de los estados. Entonces no necesita unificar jurisprudencia a nivel nacional. Bien. Son 9 ministros, se ocupan nada más que del control de constitucionalidad. Tienen una cosa que se llama el certiorari, que es el equivalente a nuestro artículo 280 del Código de Procedimientos, que cuando dice esto no me interesa, no lo trata. Y la Corte de Estados Unidos emite unas 100 sentencias por año en materia constitucional, lo cual es un trabajo razonable. Sus 9 jueces alcanzan para eso. Ahora, en los países europeos, donde todos tienen casación, todos, algunos tienen corte constitucional, otros estados europeos no tienen control de constitucionalidad, por lo menos en la forma nuestra, como Francia, no lo tiene Inglaterra, pero esas cortes constitucionales están integradas por decenas de magistrados, algunas 30, 40, 50. Me estoy refiriendo al Tribunal Supremo Español, me estoy refiriendo a la Cour de Casación francesa, a la Corte de Casación italiana, al Oberlandesgericht alemán y austríaco. Ahora, nuestra Corte se encarga de hacer un volumen de trabajo igual a la casación, además el control de constitucionalidad, además el control de convencionalidad, y todo eso se concentra en 5 personas. Obviamente se da cuenta que eso es una ficción. claro, o sea que, en tu opinión, el tema de la ampliación de la Corte es un tema necesario, digamos, para resolver las demandas que está teniendo el sistema judicial, ¿no? Mirá, yo esto no lo digo desde ahora, lo digo desde que estuve en la Corte y vi cómo funcionaba. Claro, claro. Yo tuve que adaptar mi cabeza al funcionamiento de la Corte, porque pese a que tenía unos 20 años de juez, a lo largo de esos 20 años, bueno, yo sabía lo que estaba firmando. Cuando llegué a la Corte Suprema nuestra, empecé a firmar cosas en que tenía que confiar en el resto. Claro. Y no solo confiar en el resto por cuestión de tiempo, sino también confiar en el resto por cuestión de conocimientos. Porque uno sabe, bueno, su materia, en mi caso penal, sabe derecho constitucional, puede haber echado un vistazo sobre otras cosas, en mi caso un poco derecho administrativo, pero después, listo. No hay nadie que conozca todo el derecho. Claro, está clarísimo. Entonces, bueno. Ahora, qué sé yo. Raúl, a mí te digo, no sé cómo ves esto, a mí me parece que es fundamental generar la correlación de fuerza para poder modificar esto. Yo comparto esta visión de ampliar la cantidad de miembros, porque estamos en una situación donde 3 personas, como bien decías vos, terminan teniendo la última palabra sobre la vida, podríamos decir exageradamente, la vida, la obra y la muerte de cualquier hombre, mujer, adulto, niño. Sobre la libertad, el patrimonio,
Pero además, te digo, el problema es que esas 3 personas no saben exactamente lo que están firmando. Claro, claro. Salvo alguna cuestión trascendente que uno se mete, etcétera, pero después no lo podés saber. No lo podés saber por el volumen de trabajo y no lo podés saber porque te plantean cosas de una materia que vos no conocés. Claro. Entonces, estás resolviendo conforme lo hace un equipo que te rodea, pero una cosa yo no me alarmo de que haya delegación en el Poder Judicial. Bueno, si no hubiera delegación no funciona. Sería bueno que tuviéramos más jueces en lugar de más empleados, pero bueno, no importa. Pero de cualquier manera, si vos le decís a alguien, preparame o proyectame esto, y es de tu materia, y lo lees, lo podés corregir. Ahora, si alguien te trae un proyecto que no es de tu materia, que no sabés la materia, no la conocés porque la diste en un examen hace 50 años, bueno, lo tenés que mirar al tipo y decir, ¿estás seguro de lo que escribiste? Claro. Ese Ahora, es el problema. te puedo llevar más a un tema de interpretación política, porque Sí. a mí me parece bien que uno piense en el carácter federal, me parece bien que uno hable del tema de la paridad de género, todas estas cosas me parece bien. Me parece bien la ampliación de números por lo que venías planteando vos. Me hace un poquito de ruido este tema de que sean los gobernadores los impulsores de todo esto y que no nos genere una situación de cierta tupacamerización de la Corte, donde yo pongo uno de una provincia, de otra provincia. Me parece que está bien el carácter federal, pero no sé si tiene que respetar exactamente el tema de las provincias. Mira, a mi juicio, creo que se han juntado dos problemas. Dos problemas. Uno es el escándalo del Poder Judicial nuestro, que ya, bueno, las cosas que hace son escandalosas. El Poder Judicial nuestro es muy raro. Uno, desde abajo, no funciona tan mal, porque, bueno, tenemos un nivel de jurídico más o menos interesante. Desde arriba, uno se extraña de decir cómo no funciona peor abajo. Esa es la realidad, ¿no? Porque en realidad todas los escándalos del último tiempo y las aberraciones jurídicas se concentran en un grupo muy pequeño de jueces. Muy pequeño en relación a los miles de jueces que tiene la Argentina, la inmensa mayoría de los cuales no tienen nada que ver con lo que está pasando. Un grupo muy pequeño que se puede contar con los dedos de las manos y que se concentra en la justicia federal de Buenos Aires, en fin, y algunos funcionarios del Ministerio Público, etc. Pero es un grupo pequeño. En posiciones claves, sí es cierto. El resto lo que se le podría imputar es su silencio, ¿no? Pero nada más. Es decir, se le podría imputar responsabilidad por omisión, no por acción. Ahora, el otro problema que se plantea, uno es el escándalo de lo que está pasando con nuestro Poder Judicial como resultado de los defectos institucionales de su programación, y otro es el problema de la coparticipación federal, que es un problema que tiene 170 años, ¿no? Claro. Es decir, bueno, en definitiva nunca se pudo resolver, en la Constituyente del 94 no lo pudieron resolver, programaron una ley de coparticipación que tiene que tener tantos consensos que es imposible sancionarla, y los gobernadores se han dado cuenta de que, bueno, el árbitro en definitiva es la Corte Suprema, con lo que ha planteado la Ciudad de Buenos Aires, etc. Bueno, yo creo que es una feliz coincidencia, ¿no? Y por otra parte, que se presenten en bloque los gobernadores, a mí no me alarma, me tranquiliza. Me tranquiliza porque, en definitiva, hay una institución que no está en la Constitución, pero que en los momentos difíciles ha servido para superar la crisis, que es la Junta de Gobernadores. No te olvides que en el 2001 nos sacó del barro los gobernadores. Claro. Bueno, me parece que en una situación confusa como la actual, que aparezcan los gobernadores es importante. Ahora, en cuanto a la identificación de cada uno,
Mira, en Estados Unidos todos sabemos que los jueces de la Corte nombrados por presidentes republicanos son republicanos, los nombrados por los demócratas son demócratas. A veces los demócratas, bueno, pueden ser un poco más liberales, los republicanos más conservadores. Pero bueno, nadie se alarma porque pasa eso, y cada uno sabe más o menos para dónde patea el que nombraron o de dónde viene. En Italia, el sistema italiano, que no es el nuestro, bueno, no podría pasar lo mismo acá, pero cuyo funcionamiento es independiente de la autoridad política concreta. Bueno, hasta un juez puede pedir licencia, presentarse como candidato al Senado o a la Cámara de Diputados, cumplir su mandato y volver. Y nadie se alarma. Es decir, lo que interesa no es tener jueces apolíticos, aideológicos, apartidistas, asexuados, yo no sé. Si existe un bicho de esa naturaleza, es un enfermo. O es alguien que está ocultando su verdadera ideología. Cada uno tiene una ideología. Entonces, la imparcialidad judicial y no es individual, es colectiva, es institucional. Eso lo conseguís teniendo un poder judicial plural, como corresponde a la aspiración de una democracia plural, y que tenga sus debates internos y que todos sepamos cada uno para dónde patea, ¿no? Sí, aparte, creo, Raúl, que esto que dijiste me parece muy importante. Lo de lo apolítico es como lo de los periodistas independientes. No Claro, existe. exacto, es eso, sí. Yo creo, la verdad, escuchándote, lo que me imagino que es un paso trascendente hacia una transformación necesaria del Poder Judicial. Y me parece que empezar por la cabeza, que es la Corte, me parece realmente importante. Después vendrán infinidad de reformas y transformaciones para seguir pensándolo, ¿no? Mira, yo creo que si este proyecto tuviese éxito, bueno, la Corte de 25, de 28 ahora, no sé cómo quedaría, bueno, tendría toda esa competencia, podría dividirse en salas, podrían tratar las cosas salas especializadas, de gente que sepa la materia que está juzgando, y en una futura reforma constitucional, eventual futura reforma constitucional, que algún día la tendremos que tener, yo soy partidario de crear una corte constitucional, como tienen los estados europeos continentales, ¿no? Como tiene la Corte Constitucional Española, la Corte Constitucional Italiana, el Bundesverfassungsgericht alemán, en fin, una Corte Constitucional que con mandatos limitados, 8 años, 10 años, 12 años, que se renueve por tercios, que no la nombre toda la misma fuente de designación, como funciona en Europa. Bien. Y de crear esa Corte Constitucional, que realmente es un tribunal político extrapoder, porque incluso resuelve los conflictos de poder. Entre paréntesis, nuestra Constitución Nacional no dice quién resuelve los conflictos de poder. Yo creo que tiene que ser la Asamblea Legislativa, pero bueno, es una opinión personal. A Dios gracias no se han planteado. Si llega a plantear un conflicto de poder, tenemos que ver quién lo resuelve acá. Bueno, una Corte Constitucional también hace eso, una Corte Constitucional se ocupa de la justicia electoral, y entonces ese control de constitucionalidad de las Cortes Constitucionales Europeas es fuerte. Es un control de constitucionalidad que prácticamente surte decisiones erga omnes, ¿no? Le hace perder vigencia a la ley. Bueno, pero creando esa institución, la Corte con 25, 29, 30, no sé, quedaría igual, solo que le quitas el control de constitucionalidad y se lo das a esa Corte Constitucional, y la Corte Suprema queda como Tribunal de Casación. Entre paréntesis, te quiero aclarar lo siguiente: nosotros necesitamos tener casación. Necesitamos una casación nacional, una casación que discuta
realmente en la interpretación de la ley, porque tenemos códigos únicos con 25 interpretaciones, 25 con la federal, interpretaciones diferentes. Es decir, eso hay que acabarlo de alguna manera. No puede ser que un contrato se pueda hacer en la Ciudad de Buenos Aires y la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires te diga que es nulo, y pasar a General Paz y el contrato es nulo. Bueno, paremos, esas cosas no pueden suceder. No puede ser que uno sea un delincuente de un lado de un retén policial y del otro lado un héroe. Claro. No, paremos, tiene que haber una unificación de jurisprudencia. Claro. Raúl, Y además, por otra parte, nuestro control de constitucionalidad no sirve para nada. Para lo único que sirve es para que no se aplique la ley inconstitucional al caso. Pero no tenemos el stare decisis norteamericano. Es decir, acá se declara la inconstitucionalidad de una ley y todos los jueces del país, cada uno de los jueces del país sigue diciendo lo que le da la gana. Claro. Y hay que llegar de nuevo a la Corte. Claro. Eso es un disparate. Cuando en Estados Unidos se declara la inconstitucionalidad de una ley, eso es jurisprudencia obligatoria para todos los jueces de Estados Unidos. Y ojo, estos dos defectos no los estoy señalando yo hoy. Son defectos que se observaron hace muchísimos años, a tal punto que en la Constitución del 49 se preveía tanto la casación como el stare decisis, la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional de la Corte. Y en el 49 yo era chiquito, no tenía nada que ver. Raúl, ¿te puedo hacer una pregunta ingenua o profana? Si, lo que más te guste, profana o ingenua. ¿Qué hacemos con la credibilidad de la gente en relación a la justicia que cada vez baja más? Y es lógico que cada vez baje más. Porque lo que hacen estas cúpulas, me refiero a Comodoro Pi, la Corte, etcétera, todas estas cosas, ensucia todo el resto. Aunque te digo que de todo el resto no funciona tan mal, podría funcionar mejor, todo es perfectible. Pero de cualquier manera el resto del Poder Judicial, abajo, primera instancia, cámaras, etcétera, no funciona tan mal. Se puede mejorar, por supuesto, y hay que mejorarlo. Pero no es una hecatombe, no es un caos. Pero claro, lo que hace la cúpula, bien, ensucia a todos, mancha a todos, desprestigia a todos. Ese es el problema. Nosotros tenemos jueces. Mira, hay cosas que de repente te salen. ¿Qué sé yo? Miraron de Napalpí la sentencia el veredicto de la jueza de Resistencia. Es interesante. No tenemos cosas, tenemos abajo gente que vale. Y mucha gente, valiosa. Entre otras cosas porque, bueno, afortunadamente nuestro subdesarrollo no permite que uno viva en materia jurídica de lo académico. Entonces, quien nutre lo académico es el propio Poder Judicial. En consecuencia, tenemos un puente permanente entre lo doctrinario y lo judicial que nos favorece. Tenemos gente muy valiosa. Pero bueno, tenemos una estructura muy defectuosa de la cual nadie se hizo cargo a lo largo de muchas décadas. Tengo la impresión, Raúl, que así como vos planteás y yo comparto que es necesario pensar en algún momento, crear las condiciones en algún momento para una reforma constitucional, hay muchos temas que ya a esta altura del siglo XXI deberían ser reconsiderados, pero el tema del Poder Judicial me parece que básicamente nos debemos un debate y la posibilidad de una reforma. Creo también que la periodicidad, en mi opinión, no solo debería estar en el Tribunal Constitucional, sino no una periodicidad de 4 años, una periodicidad X debería estar también contemplado en todos los jueces. Pero se nos va acabando el tiempo, ¿sabes? ¿Alguna reflexión final que nos quieras plantear para redondear este tema? No, en líneas generales te diría lo siguiente, y esto que no se entienda como un pase de factura, pero en alguna manera puede serlo. Esto que está pasando con nuestro Poder Judicial es debido a defectos institucionales, de programación, de proyecto, de la estructura del Poder Judicial. Y estos defectos, claro, en la política, como realmente
Yo a veces tengo la sensación que en política es alguien que va caminando por un túnel y se le van cayendo ladrillos. Entonces para un ladrillo, para otro, etcétera. Es lo cotidiano, no tiene una visión más de 24 horas, un rato, hay que resolver todo a cada momento. Y entonces nunca, nunca se trató de corregir estos defectos. Y los defectos institucionales generan un ámbito de arbitrio. Y mientras la gente que ocupa las funciones tiene cierto grado de racionalidad, ese arbitrio, bueno, no es tan grave. Pero llega alguien que no tiene esos límites, y ahí es cuando el arbitrio se convierte en arbitrariedad, y entonces los defectos se hacen manifiestos. Es eso lo que está sucediendo. Pero verdaderamente no paso factura, pero casi. Diría que nuestra política no se ocupó del Poder Judicial a lo largo de muchas décadas. Esto tenía que haberse ido corrigiendo antes. Gracias, Raúl. La verdad, nos quedamos pensando y espero que quienes nos están viendo sigan pensando también junto con nosotros a ver cómo nos ponemos a la altura de los desafíos. Muchas gracias y bueno, vamos a un corte ya que corresponde. Gracias. Chao, gracias a vos. Bueno, buenas tardes, Ariel y Eduardo. Bueno, una semana movidita, cortita pero movidita esta. El día martes tuve la oportunidad de participar en el anexo de diputados de la provincia de Buenos Aires, en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de una actividad muy interesante porque está en línea con la lucha que venimos encarando desde hace rato. Fue una jornada sobre recursos estratégicos, soberanía e independencia económica. Y el enfoque fue en este caso hacia las cuestiones náuticas, marítimas. Tuvimos una presentación de Julio César Urien, que fue muy completa y que abarcó los aspectos de la soberanía en todo sentido, pero en particular a mí me tocó exponer sobre la cuestión del Canal de la Magdalena. La gente del Frente Transversal que me invitó a esta actividad y la diputada Lucía Yáñez, que fue la fue la anfitriona, digamos, de la misma, bueno, participan plenamente de esta cuestión de reivindicar la necesidad estratégica de disponer del Canal de la Magdalena. También al cierre estuvieron las palabras de Edgardo de Petris, como líder de esa agrupación, pero en definitiva fue muy interesante ver cómo todo el público se interesaba y todo el público fue totalmente dispuesto a ser partícipes de la opinión popular en busca de que definitivamente esta obra tan importante para los argentinos y argentinos se lleve adelante. Esta semana hay alguna serie de actividades también, sé que hay grupos que están organizando alguna marcha en la ciudad de La Plata y otra marcha en la ciudad de Rosario. Y bueno, creo que es muy importante porque es un apoyo fundamental para nuestro gobierno, para que tenga un soporte importante para tomar las decisiones que hacen falta tomar. En este momento el Canal de la Magdalena está dependiendo, ya que desgraciadamente no pudimos contar con un presupuesto porque la oposición no lo votó el año pasado en el Congreso y eso nos dejó sin financiamiento para hacerlo. Y bueno, ahora estamos dependiendo de que pueda definitivamente el Gobierno Nacional, mediante algún decreto, habilitar los fondos para que esta obra se haga. Son 250, 220 millones de dólares, un presupuesto trianual que podría darnos la posibilidad de abrir nuestra salida al mar franca, que hoy no disponemos. No voy a abundar ahora en todos los detalles que ya hemos hablado de lo que significaría como beneficio para el sistema logístico integral de la República Argentina tener este canal. Pero a esto agrego la circunstancia de que estoy recibiendo también en estos días el último informe de la gestión de la vía nacional troncal a cargo de la AGP, donde se vuelve a demostrar que la administración en manos de una empresa del Estado
termina siendo altamente eficiente y conveniente para los argentinos. Otra vez ganamos plata. Otra vez pudimos mantener, profundizar y mejorar las obras. Se dragó más de 1 millón de metros cúbicos para mantener la vía navegable, y con todo eso y con todas las obras, la empresa sigue siendo, teniendo un margen a favor que permite pensar en mayores proyecciones. Así que vamos por eso, vamos por una vía nacional troncal gobernada por las y los argentinos, y por un canal de Magdalena que nos habilite una salida franca al mar y la posibilidad de poder manejar buques de grandes cargas en el estuario del Río de la Plata. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, continuamos esta segunda parte del programa Políticas de Estado con un invitado Polémico. polémico, ¿no? Hola. Siga usted. ¿Te gustó? Sí, Polémico. claro, sí, Se me queda polémico, sí, aparte un amigo, aparte creo que tanto Eduardo como yo coincidimos con muchas de las últimas afirmaciones de Claudio Lozano, doctor Claudio Lozano, compañero Claudio Lozano. Director del Banco de la Nación Argentina. E hincha de San Lorenzo. Sobre Andrés. todo, Sobre todo. a pesar del momento difícil que estamos transitando. Muy. ¿Qué hacemos con Vicentín? ¿Tomamos mate o...? Mirá, Vicentín es una carta que en algún momento se jugó mal, cuando fue el planteo de la expropiación, no porque la expropiación en sí hubiera sido incorrecta, porque no hay una solución buena al caso Vicentín sin una intervención del Estado, pero en aquel momento faltó política para asumir el tema, que implicaba haber discutido una solución con los cerca de 1.500 productores que estaban afectados, las 93 cooperativas, los cerca de 8.000 trabajadores directos y 23.000 indirectos que tienen que ver con el grupo empresario. Digo, había un espacio social con el cual conversar una estrategia que no se conversó y consecuentemente le quitó a la decisión del presidente la posibilidad de tener una compañía que hubiera permitido dar una discusión social mejor y evitar las pavadas que se transformaron en instrumento de presión para mantener las cosas en beneficio de la estafa que Vicentín llevó a cabo. Esto es muy importante. Hay una estafa, concretamente, contra los productores y contra el Estado argentino. Contra los productores, contra el Estado, contra la totalidad de la banca pública es acreedora de Vicentín, no solo el Banco Nación, el Nación, el Provincia, el Ciudad, el Banco de Inversión y Comercio, lo cual da la pauta de la relevancia y el vínculo que Vicentín tenía con el gobierno anterior. Era el primer aportante de la campaña del PRO en la elección del 2019, digo, no es por casualidad. 93 cooperativas agropecuarias estafadas, varios bancos locales y también bancos extranjeros, entre ellos, recordando uno de los argumentos que tenía la oposición en su momento, que era que expropiar Vicentín nos iba a hacer quedar mal en el mundo. El principal acreedor extranjero de Vicentín es el Banco Mundial. Ahora está en quiebra, ¿no? Vicentín está en concurso. En concurso, que es el proceso en el cual la empresa discute si va a la quiebra o no. O si logra presentarle a sus acreedores una estrategia de repago que los acreedores acepten y la empresa continúa. Vicentín, por supuesto, buscó un acuerdo con viejos socios. El principal es Glencore, que es el socio de Vicentín en una empresa muy importante de primer nivel mundial, que es Renova.
y sobre la cual Vicentín tenía hasta días antes de la cesación de pagos la mitad del paquete accionario, y que rápidamente hizo una cesión al grupo Glencore para poder sacar a Renova del concurso. Entonces Renova quedó con la mayoría en manos del otro grupo empresario, cosa de que no fuera la empresa involucrada. Pero lo digo porque esa empresa es clave. Era la que le daba a Vicentín más de la mitad de sus utilidades. Y es una empresa, vuelvo a insistir, de primer nivel mundial. No hay muchos en el mundo. Claro. Debe haber 2 o 3 nada más. Y una está acá en la Argentina. En realidad, digamos, el concurso de acreedores tiene un momento donde la empresa, en este caso Vicentín, tiene que presentar la propuesta. La propuesta, como esperábamos, era una propuesta absolutamente inaceptable, que le hace una quita del 80% a los acreedores, es decir, no paga prácticamente nada, y que además lleva adelante un proceso de extranjerización, porque Renova, que la mitad era de Vicentín, queda completamente en manos extranjeras, en manos del grupo Glencore, y además desguaza la empresa en pedazos, haciendo que, de alguna manera, la empresa que terminaríamos teniendo sería una empresa mucho más chica, y donde varios pedazos de la empresa desaparecerían, con la consiguiente crisis laboral. O sea que el resultado, si el Estado no interviene, es concentración del mercado de granos. Vicentín era la 6ª exportadora, va a quedar en manos de grupos que ya manejan ese mercado, extranjerización y crisis laboral. Eso es lo que pasa si el Estado no tiene una intervención adecuada. ¿Hay posibilidades de intervenir? Sí. ¿Por qué? Porque el que determina si esa oferta continúa o puede pasar o no es el Banco Nación. Porque el Banco Nación, además de que es el principal acreedor, es acreedor con privilegio. O sea, aunque la mayoría de los otros acreedores estén de acuerdo con la propuesta impresentable, la última palabra la tiene la Nación. última palabra la tiene el Nación, y el juez debería pasar por encima del Nación, cosa que es compleja, para que se apruebe una propuesta que el acreedor privilegiado no quiere. O sea que el presidente en toda esta historia tiene que bajar al Banco Nación para definir la estrategia. Sí, el Banco Nación ya se ha manifestado. Nosotros hemos venido señalando todas las irregularidades del concurso y hemos planteado ya que esta propuesta no es viable, es una propuesta absolutamente impresentable e ilegal, que mantiene el tema de la estafa. Y casualmente lo que pasó, se estaba terminando el periodo en el cual se dirimía esto, apareció la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que directamente le saca el caso al juez del concurso y dice que la propuesta presentada es ilegal, porque en realidad Vicentín está vendiendo lo que no puede vender, vende lo que tendría que estar adentro del concurso, no puede vender parte con lo que tendría que responderle a los acreedores. Entonces, diciéndole esto, le sacan esto, dicen que van a revisar todo, se abre una instancia que puede incluso mejorar la situación. Pero, ¿qué es lo que digo? Más allá de lo que haga la Corte, el periodo que viene es un periodo donde los acreedores son los que presentan propuestas. Y es allí donde el Estado tiene una oportunidad de, con los derechos que le da tener cerca de 400, 500 palos invertidos enterrados en Vicentín, por toda la banca pública, por la FIP, por la Administración Tributaria de Santa Fe, la de Chaco, la de Salta, que son todos acreedores de Vicentín. El Estado tiene un paquete importante para poner sobre la mesa, que si lo asocia con parte de los productores, que algunos ven con buen grado que el Estado intervenga, o con las cooperativas y demás, se puede avanzar en una empresa mixta. ¿Te puedo hacer una pregunta, Claudio? Ya sacándote en tu rol de director, no es que te saque, pero te quiero poner la otra camiseta. Vos sos presidente del Partido Unidad Popular. Desde el punto de vista político,
¿no hay que buscar un mecanismo de generar consenso para ese proceso con las organizaciones, con los productores? Porque yo hablé, no importa, con algunos de los funcionarios que fueron en la primera intervención y me decían, el pueblo de Avellaneda estaba en contra de lo que estábamos planteando. Bueno, de hecho lo manifestaron. Sí, claro. De hecho, entonces, ¿cómo hacer para generar un consenso? No, primero, yo creo que la cosa socialmente cambió incluso en la zona, claro. porque hoy está mucho más demostrado lo que no se demostraba en aquel momento, que era el delito, la estafa, digamos. Hoy hay un presidente de Vicentín que fue detenido, que salió por fianza, que es el que era el síndico y el contador, que fraguaba la presentación de los balances. Está consumado el delito de ocultamiento de información a los bancos acreedores. Está el tema de, en sede penal están imputados la conducción de la empresa y el directorio anterior del Banco Nación. Hay causas. Está más claro, hasta KPMG, consultora con todos los laureles a nivel internacional, está involucrada en el fraude y está siendo hoy enjuiciada. O sea, me parece que hay un consenso distinto, pero sí, efectivamente, por eso digo, la otra vez se fracasó porque no se hizo política. Acá, y por eso digo, también se puede fracasar ahora. Sí, si solamente se dice que se puede hacer algo y no se hace lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer son dos cosas. Uno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Desarrollo Productivo deberían, junto con el Banco Nación, diseñar una propuesta de salida para la empresa, para presentarla en el cramdown, que es el momento de ese concurso donde los acreedores deben decir qué quieren hacer con la empresa, porque va a haber otras ofertas seguramente. El Estado tiene que presentar una que de alguna manera le cierre a los principales acreedores y demás. Me parece que esa es una primera cuestión. Tenemos varias ventajas, dado el hecho de que el acreedor privilegiado es el Nación. Ahora, además de esto, tanto los ministerios deben discutir con los actores sociales involucrados, y la verdad que también como frente de todos, los partidos y las fuerzas populares que integramos el frente, tenemos que lanzar una campaña que instale el tema de la importancia de una empresa como Vicentín, que por un lado ocupa un lugar relevante en el comercio exterior de granos, que es por donde pasa el grueso de las divisas de la Argentina. Es muy importante que el Estado pueda volver a tener un ojo allí, porque los perdió en el marco de la privatización de los ferrocarriles. Una especie de empresa de referencia. Una empresa testigo que nos permitiera intervenir en la triangulación comercial que hay entre Paraguay, Rosario y Montevideo, por el cual nosotros perdemos, por cada dólar que ingresa, uno queda fuera, y perdemos miles de millones de mangos de recaudación aduanera. Y además Vicentín, en un plan de negocios pensado desde la autoridad pública, puede ser un interesante actor en el mercado de alimentos. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene líneas de financiamiento que son para proyectos estratégicos. El caso Vicentín, que tiene que ver con el comercio exterior, con los dólares, con el precio de los alimentos y demás, es un caso estratégico. Eso ya se usó con Pescarmona. Pescarmona quedó en manos estatales cuando se perdía. Deberíamos avanzar definiéndolo como caso estratégico e ir a una definición en esa mano. Lo que pasa es que en el caso de Pescarmona quedó como un salvataje a una empresa, y acá, medio de lo que se plantea, si no establecemos este debate, este intercambio, si no comprometemos a los actores, en todo esto, queda como que parecía que íbamos a un desguace de esa empresa. Me queda muy claro con lo que puedo decir que no es así, pero la gente tenía si no hay intervención del Estado, vamos al desguace de la empresa. Claro. Al desguace, a la extranjerización y a la crisis laboral. Lo único que puede evitarlo es que el Estado intervenga. Vos sabés que en Avellaneda existió históricamente Sacetru, que era una empresa, testigo, muy importante en la producción de alimentos. Nosotros tenemos gente que los tenemos que entrevistar, incluso el hijo del que había sido dueño,
que están en un proceso de recuperación de esa empresa. La verdad que si uno piensa en Vicentín y en algún proceso de industrialización también en el mercado interno, uno podría estar regulando de otra manera. No, por eso digo, comercio de granos, dólares, recaudación aduanera y incidencia en los precios de los alimentos, Vicentín sirve para todo eso. Qué bueno. Te hago una pregunta, a ver, muchas veces se dice que llevar a una empresa a la quiebra es, pensando mal, para comprarla después por el 10% de lo que vale. Maniobra de los narcotraficantes con los clubes de fútbol. En el caso de Vicentín, ¿llevarla a la quiebra es para volver a comprarla o para que desaparezca? Mirá, objetivamente la van a volver a la volverían a comprar por mucho menos del valor que tenía, y Vicentín quedaría como socio minoritario en la propuesta que ellos quieren, o sea que no desaparece Vicentín. O sea que en realidad no hay ninguna razón para que Vicentín haya tenido esta crisis, menos en la coyuntura en la que estamos. Claro, los precios de los commodities, digo, Vicentín es un espacio, Vicentín tiene un crecimiento exportador durante 14 años de manera consecutiva. Solo el hecho de haber derivado fondos por fuera del negocio y hacia paraísos fiscales a la fortuna de sus propietarios, es lo que explica el hecho de que haya tenido esta crisis. No hay ninguna razón. Bien, estamos terminando. Me gusta el hombre, ¿vio? Usted le da no, y él se sube y agarra la Harley Davidson y dale para adelante. Claudio, realmente gracias. Te dejamos 30 segundos para que cierres esto y con una reflexión, a ver qué. No, que yo creo que hay que tener dimensión de lo que se está haciendo cuando uno quiere tomar control sobre una empresa que es una de las 10 que exportan el 90% de los granos que nuestro país vende. Eso no es una discusión solamente con Vicentín, es con los otros 9 que forman parte del círculo rojo del poder. El poder va a decir que esto es una barbaridad y solo se sostiene si hay, por un lado, decisión, voluntad política y capacidad de convocar políticamente a la gran mayoría de las organizaciones y fuerzas de la Argentina que pueden sostener un planteo de esta naturaleza. No es joda discutir estos temas. Por eso hubo la campaña que hubo con el Todos Somos Vicentín. Hoy ya eso va a ser difícil que lo digan porque le llueven causas por todos lados y es casi impresentable. Pero el poder no perdona. Nos vamos. Nos vamos. La verdad que muchísimas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Y nos vemos el próximo sábado. Canal 7. Canal 7 de Cablevisión. De Cablevisión, 517 de Flow y por supuesto por YouTube. Pásela muy bien. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Nos vemos el próximo sábado en Políticas de Estado.